Ingeniero, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos nuevamente. Hoy día vamos a continuar con un tema, ¿sí? Tema de ordenamiento. Eh, en la siguiente clase vamos a ver lo que son funciones, ¿ya? Esta semana no, solo hasta el día jueves voy a dejar la tarea correspondiente para la siguiente semana. Eh, Vamos a avanzar con estos temas. Me confirman si pueden visualizar la pantalla. Sí, ingeniero, se puede ver. Ok, vamos a empezar hablando de lo que es el ordenamiento, ¿sí? El ordenamiento nos permite definir o conocer nuevas técnicas, ¿sí? Aparte de las que del ordenamiento que por defecto ya viene con el, con el Python. El ordenamiento que ya viene con el que viene comúnmente con el Python, vamos a ver diferentes técnicas existentes, ¿ya? El ordenamiento en burbuja, el ordenamiento en selección, por inserción, el ordenamiento shell, por mezcla o el ordenamiento rápido, quicksort, conocido también. Eh, Básicamente esto se hace con fines didácticos, ¿sí? Yo considero que desconozco cuál de los métodos de ordenamiento implementa el Python, que tenemos un método de ordenamiento denominado sort. Ya yo supongo que considerará el más óptimo, ¿no? El más óptimo. Si bien es cierto, ya existe una función que realiza el ordenamiento en el Python, pero nosotros vamos a estudiar, vamos a entender cómo trabaja internamente un algoritmo de ordenamiento, o más que todo, vamos a entender cómo es que trabajan estos seis algoritmos, ¿ya? Estos seis algoritmos que acabamos de detallar. Por lo general, el ordenamiento que realiza o todos los métodos de ordenamiento que vamos a ver acá van en orden ascendente, de menor a mayor. Se trata de colocar de esa forma el algoritmo. Vamos vamos a entender el primero. Ya vamos a ver cómo trabaja el primer algoritmo, el ordenamiento en burbuja. ¿Sí? Vamos a ver cómo trabaja el ordenamiento en burbuja. Eh, lo que trata de hacer es comparaciones constantes, ¿ya? Entre los dos elementos de la lista, ¿sí? Es decir, va a ir recorriendo o va a tomar en un inicio los dos primeros elementos de nuestra lista y va a comparar quién es menor, ¿no? Cuál de los dos es el menor y lo va a ir colocando a la izquierda. Y el mayor lo va a poner al lado derecho, ¿no? Si ven acá, inicialmente la lista está ingresada, ¿no? Ingresados los valores de la siguiente forma: 54, 26, 93, 17, 77, 31, 44, 55 y 20. ¿Sí?
obvias razones no está ordenado, ¿no? Y lo que hace inicialmente es hacer la comparación de elementos que están en la siguiente pasada, ¿no? O en la siguiente iteración, ya se va a ver, ¿no? O sea, se van a ver comparados y el valor que es menor va a ir a la izquierda, el valor que es mayor va a ir a la derecha, ¿sí? El recorrido que hace el algoritmo o las interacciones que hace van a ser incrementales también, es decir, si inicialmente estamos comparando la posición 0 con la posición 1, ¿no? O 0 más 1, o i más 1 en todo caso, ¿no? La siguiente, ¿no? Obviamente i va a tomar un valor incremental, ya no va a ser 0, ahora va a ser 1, y su i más 1 vendría a ser 2, ¿no? Entonces va a comparar estos dos elementos. Si es que no, si es que el menor se encuentra a la izquierda y el mayor a la derecha, no hace ningún tipo de intercambio, ¿sí? Como vemos acá, entre 54 y 93. Ahora, entre 93 y 17, que es la siguiente interacción, sí va a ser el cambio, ¿no? Va a poner el 17 a la izquierda, el 93 a la derecha. Y va a continuar, ¿no? Va a continuar la secuencia hasta llegar, ¿no? A colocar el valor mayor, ¿no? El valor mayor de esta primera interacción, de esta primera pasada, va a ponerlo al último, ¿ya? En la posición n-1. Una vez que ubica la posición n-1 o el elemento mayor lo pone en n-1, este casillero a la siguiente pasada, porque todo es una primera pasada, ¿no? Todo esto es una primera pasada. Hasta ahí no se encuentra ordenado todavía nuestro algoritmo, nuestra lista, perdón. Eh, eh, por lo tanto, tiene que continuar haciendo pasadas o interacciones, ¿sí? Vamos a decir que utiliza un primer bucle para hacer las interacciones, ¿no? Generales, ¿no? Para hacer las pasadas, y un siguiente for, un siguiente while, puede ser un for o while, para hacer las pequeñas interacciones internas, ¿ya? Las pequeñas comparaciones internas. ¿Ya? Las siguientes operaciones. Vamos a ver, por ejemplo, esta es la... Ya, las siguientes interacciones. Vamos a ver acá, por ejemplo, qué es lo que nos dice o qué características tiene el algoritmo, qué características principales tiene. Por ejemplo, nos dice al comienzo de la segunda pasada, el valor más grande ya está en su lugar, dice, es decir, 93, ¿no? En este caso, ya está en su lugar. Quedan n-1 ítems, ¿no? Ya no queda el total de elementos, ya se va reduciendo. Queda por ordenado, se van a quedar, si inicialmente eran 2, 4, 6, 8, solamente 8 elementos por ordenar, lo que significa que habrá n-2, ¿no? n-2 parejas, ¿sí? O sea, van a hacer comparaciones de n-2. Y puesto que cada pasada ubica al siguiente valor mayor en su lugar. Es decir, la siguiente pasada posiblemente va a identificar que 77 es el mayor y va desplazándolo hasta la posición penúltima, ¿sí? Hasta la posición penúltima. Después de completar las n-1 pasadores, el más pequeño debe estar en la posición correcta, ¿no? Sin requerir procesamiento adicional. ¿Ya? Procesamiento adicional. La operación de intercambio es ligeramente diferente en Python. Dice, acá podemos ver ya que las comparaciones que realiza en un lenguaje convencional, ¿no? Un lenguaje convencional,
es de esta manera, ¿no? Pero en Python se puede utilizar este tipo de conversión, este tipo de correspondencia, por así decirlo, en la asignación de los valores, ¿no? A, B es equivalente a B, A. Es decir, A va a tomar el valor de B y B va a tomar el valor de A. Podemos utilizar esto, ¿ya? De esta manera, pero para hacerlo más convencional o para poder entenderlo también, vamos a utilizar esta forma, ¿ya? Esta forma en el algoritmo. ¿Y qué es lo que hace, no? Este almacenamiento temporal. Lo que hace es colocar el valor de, por ejemplo, en este caso de 93, ¿ya? Para que no se pierda ese valor cuando hacemos el intercambio, ¿no? Lo almacena en un valor temporal, ¿sí? Lo pasa a un valor temporal. El siguiente paso, ¿no? de esta parte del código, de esta parte del algoritmo, ¿no? Lo almacena en temporal a la posición actual, al valor que se encuentra en la posición actual, que es i, ¿no? Le pasa el temporal. Luego, ¿qué hace? El valor siguiente, ¿no? El que se encuentra en la posición j, va a ir y va a ubicarse o va a chancar el valor que se encuentra en la posición i, ¿no? Chanca el valor que está en j, chanca el valor que se encuentra en la posición i actualmente. Es decir, temporalmente queda duplicidad, ¿no? De 44 en la posición i y 44 en la posición j. Y en el temporal estaría el valor de 93. Pero finalmente nos dice que a la posición j le va a asignar el valor temporal, ¿sí? La posición j, que actualmente es en temporal es 93, va a chancar y tendríamos lo siguiente, lo que se encuentra más abajo, ¿no? Acá no se identifica el intercambio, pero lo que quedaría de la siguiente forma, ¿no? 44 pasaría a la posición I y 93 estaría en la posición J. Acá tenemos el algoritmo, ¿no? Del ordenamiento de burbuja. Acá tenemos nuestro algoritmo de ordenamiento de burbuja. Vamos a entender un poco esto, ¿ya? Y voy a explicar un poco lo que acá en esta forma ya de programación utiliza funciones. Y eso es lo que vamos a ver la siguiente clase, ¿no? Funciones. Pero vamos a ir explicando en qué consiste para que tengan un alcance. Las funciones nos permiten reutilizar, ¿no? Reutilizar código en base a llamadas. ¿Ya? Eso es lo que nos permite las funciones. Vamos a ver acá, si se dan cuenta, definimos una sola vez el código, ¿no? Utilizamos la palabra def, ¿ya? Ordenamiento burbuja, le enviamos un parámetro, el que está dentro del paréntesis, ¿no? Es un parámetro de entrada, se denomina esto. Y lo que hace internamente el código, obviamente inicialmente vamos a considerar que es importante entenderlo, ¿no? En un primer momento, ¿sí? En un primer momento entenderlo. Pero posteriormente, lo único que vamos a hacer es llamar, asignar o enviarle el parámetro y finalmente el código que ya hemos escrito, ¿no? Que es la función, se va a encargar de hacer el procesamiento, ¿sí? Esto es como una especie de caja negra, ¿no? Tú le mandas información, le mandas los parámetros que necesitas y el algoritmo se va a encargar de hacer lo que ya previamente uno o el programador ha escrito en líneas de código, ¿no? Y devolver finalmente, ¿no? O realizar la acción que la función internamente se encuentra programada. Entonces, si nosotros quisiéramos utilizar muchas veces esta función, simplemente llamaríamos y enviaríamos el parámetro correspondiente, ¿no? Entonces ya estaríamos, no necesitamos escribir
todo este código nuevamente, ¿no? Si queremos llamar 10 veces esto, solamente lo hacemos en una línea, enviándole los parámetros. No tendremos que escribir 10 veces toda esta función, ¿no? O todas estas líneas de código. Entonces, esa es una de las ventajas, ¿ya?, de trabajar en este caso con la programación modular, ¿no? La programación estructurada. Porque normalmente estábamos trabajando con programación tipo tallarín, ¿no? Todo en uno solo, inclusive repetíamos también, redundábamos haciendo código. Entonces, utilizando las funciones, simplemente vamos a reducir un poco el código, ¿no? Y esto es beneficioso cuando trabajamos con programas que son un poco más complejos, ¿no? Imagínense si no tenemos que redundar en algunas líneas de código, este es pequeño comparado con otras funciones que también se implementan cuando se programa, son un poquito más grandes, ¿no? Entonces está redundando código, aparte de hacer más grande nuestro programa, aparte de entreverar muchas cosas, no nos permite obviamente el tema de la distribución, el ordenamiento y sobre todo la reutilización del código, ¿no? Vamos a ahorita estudiar lo que contiene esta función, ¿sí? Lo que contiene esta función, esta parte vamos a analizar. Entonces, ¿qué hace? Acá, si ustedes se dan cuenta, hay dos bucles, ¿no? Dos for. El primero, ¿no? El primero va a hacer un recorrido desde, dice, n-1, ¿no? O sea, el total de la lista, menos 1, hasta 0, ¿no? Y no va a ser incremental, va a ser decremental, porque va a ir desde menos 1 en menos 1. Es decir, si inicialmente esto era, ¿no? Son 9 elementos. 9 menos 1 vendría a ser 8, va a empezar desde la posición 8, ¿no? Porque es bien sabido que las listas empiezan en 0, entonces siempre van a reducir una posición del total, ¿no? Y va a ser decremento. En la primera iteración, ¿no? Va a tomar 8, ¿no? Va a ser la siguiente iteración, ya no va a ser 8, sino va a ser 7, ¿sí? 7, porque dice que va a ir reduciendo de 1 en 1. La siguiente va a ser 6, 5, 4, 3, hasta llegar a 0. Cuando llega a 0, este for se rompe, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta lo siguiente también, que por cada pasada que hace también tiene un recorrido aparte, ¿no? Un recorrido aparte que va a ser en función, como dice, al número de pasada, ¿no? O el valor del número de pasada. Si inicialmente acá, ¿no? Tenemos un valor de 8, ¿no? 8, pasada en la primera iteración de acá de este for grande, es 8, entonces va a ir desde un 0 hasta menor a 8, ¿no? Un 0 hasta un valor menor a 8. Entonces va a ser 8 iteraciones acá, ¿no? Cuando el número de pasada está en la primera iteración, acá va a ser 8 iteraciones, ¿no? Terminan esas 8 iteraciones, vuelve nuevamente al número de pasada y empieza a decrementar. Ya no va a ser 8, ahora va a ser 7, ¿no? Entonces acá va a ser un for con 7 pasadas, nuevamente, 7 iteraciones. ¿Se acuerdan del ejercicio? No sé, algunos habrán tocado el ejercicio del reloj, ¿no? Teníamos dos for, ¿no? O en todo caso podríamos trabajar con los while. O sea, en resumen, tenemos dos bucles. Uno, ¿no? Que se encargaba de hacer el recorrido de los minutos, ¿no? En función al recorrido de los segundos, ¿no? En función al recorrido de los segundos. Entonces, más o menos similar es esto, ¿no? Obviamente que había un valor fijo, ¿no? En el valor del segundero, cuando tenía que ser siempre llegar a 60 para poder cambiar, ¿no? El valor del minutero. En este caso va a ser un valor variable, ¿no? Porque inicialmente es 8, digamos, ¿no? Inicialmente es n-1, de ahí va a ir decreciendo en n-1 que vendrá a ser 7, va a ir decreciendo en n-1 que va a ser 6, y así va a decrecer hasta llegar a 0, ¿sí? Pero dentro de esto, de este segundo for, ¿qué es lo que va a hacer?
se va a encargar de comparar, ¿no? Comparar las posiciones, ¿sí? Inicialmente es 0 y va a empezar en 0 siempre. Cuando cambia el número de pasada, siempre va a empezar en 0. Entonces va a comparar la posición actual, que vendría a ser 0, ¿no? Con la posición siguiente, que vendría a ser 1. Similar a esto que tenemos acá, ¿no? Va a ser la comparación. Si encuentra un intercambio, si encuentra un cambio ahí, o sea, si cumple con esta condición, que el anterior o el actual es mayor que el siguiente, va a ser esta línea de código que hemos visto, ¿no? Temporalmente va a almacenar el valor actual y va a posicionar el valor actual en la posición siguiente, ¿no? Así como vemos acá este algoritmo que hemos explicado, esta parte del código. Así va a hacer comparaciones. Si obviamente no encuentra, ¿no?, esta condición o no cumple con esta condición, no va a ingresar a esta parte del código, ¿sí? Va a saltar. Ya, entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, inicialmente vamos a declarar esta lista y le vamos a enviar y va a proceder a ejecutar lo que vemos en esta parte del código. Vamos a ver un ejemplo gráfico de cómo se comporta el ordenamiento burbuja. Inicializamos, vamos a correrlo, ¿no? Empieza a comparar hasta posicionarlo al último, todos los mayores, ¿no? Identifica el mayor, digamos, y lo empieza a comparar y lo va ubicando en la última posición accesible, ¿sí? Hasta tener ordenado nuestra lista. Vamos a ver también cómo trabaja, ¿no? Cómo trabaja el algoritmo, ¿sí? Acá podemos ver. Voy a mandar esta al chat para que ustedes también puedan ir revisando. Ahí está. Y obviamente va a empezar acá. Cuando llame al ordenamiento burbuja o a la función, va a ingresar esta parte de la línea de código, ¿no? Y inicialmente esta es nuestra lista, ¿no? Ya lo he identificado. Los valores que han sido asignados acá. Vamos a ver que el número de pasada, ¿no? A ver, vamos a ver, el número de pasada es igual a 8, ¿no? Inicialmente 8. Va a ser un recorrido desde un 0, ¿no?, hasta 8, o en este caso menor a 8 hasta 7. Y va a empezar a comparar, ¿no? Compara y efectivamente el valor actual es mayor que el valor siguiente. Por lo tanto, va a entrar a esta parte del código, ¿sí? Va a entrar a esta parte del código y va a empezar a hacer el intercambio, ¿no? Nos dice que temporal es igual a 54, o sea, el elemento que se encuentra en la posición i. Si nuestro i es igual a 0, vendría a ser 54. Ahora, el elemento que se encuentra en la posición, el valor de la posición i va a ser intercambiado por el valor de la posición siguiente, que es i más 1. Y hasta ese momento se tendría, si se dan cuenta, una redundancia, ¿no?, temporal, ¿ya?, de los 26. Y finalmente vamos a ubicar el valor del temporal, que es 54,
en la posición 1. Luego, vamos a revisar que la siguiente posición ya va a ser igual a 1, ¿no? Va a ir cambiando 1. Va a evaluar entre la posición actual, que vendría a ser 1, y la posición siguiente, que vendría a ser 2. Acá no va a encontrar un cambio, por lo tanto, no entra esta parte del código, simplemente salta a la siguiente interacción, ¿no? Entonces ahora la posición de nuestro i va a ser 2, ¿no? ¿Y qué valor tiene la posición 2? Es 93. 93 va a comparar con la posición siguiente, que vendría a ser la posición 3, cuyo valor es 17. Y ahí sí encuentra, ¿no? Que cumple con la condición. Por lo tanto, va a corresponder a hacer el intercambio. Se tiene la duplicidad temporal y luego se hace el intercambio. Entonces ya identificó a 93. Y de acá para adelante, 93 va a empezar a cambiar de posición, porque siempre va a ser mayor que los demás, ¿no? Y siempre va a entrar a esta parte del código, ¿ya? Hasta terminar, ¿no? Hasta ubicarlo en la posición final. Vemos que de ahí es 5, de ahí va a ser 6, hasta llegar a 8, ¿no? Que hemos dicho que es el total del número de pasadas. En este caso va a tomar el valor de 7. Hasta ahí ya se encuentra ordenado, ¿sí? Porque siempre cuando ponemos range toma n-1, ¿no? O el valor, por ejemplo, si acá hemos puesto 8, va a tomar siempre -1. Y termina. Termina esta primera pasada, ¿no? Esta primera pasada que era igual a 8, ¿ya? Ahora, esto va a decrementar y va a volverse 7 y este i va a inicializar nuevamente en 0, ¿no? Y va a ser un recorrido desde 0 hasta 7 menos 1, ¿no? Que vendría a ser 6. Se dan cuenta, ya cambió el número de pasada y también va a cambiar y empieza nuevamente el recorrido, ¿no? Empieza nuevamente el recorrido. Acá, si no me equivoco, 54, cuando esté en la posición 1, ¿no? El bucle, cuando esté en la posición 1, de las iteraciones, va a comparar con el 17 y va a hacer el intercambio correspondiente. Luego, ¿no? Va a comparar 54 con 77. No va a hacer el intercambio. ¿Por qué? No va a cumplir con la condición. Y de acá, desde 77 para adelante, va a llegar hasta la posición 7 y se va a quedar 77 ubicado en esa posición. Vamos a ver. Ahí está, hace el intercambio temporal, manda 54, ¿no? Vuelve a comparar, manda 77 a la posición donde, correspondiente, ¿no? Porque ya identificó que es mayor, y de ahí va a empezar siempre a ingresar a la condición de comparación, ¿no? O de intercambio. Y ya va a finalizar. Y ya el número de pasada viene a ser 6, ¿no? Está decrementando y nuevamente tenemos un i igual a 0. Dicen que este algoritmo, ¿no? Según lo que vemos acá, con la cantidad de elementos que tiene ahí la lista, que son 9, va a realizar 155 iteraciones. ¿Sí? 155 iteraciones. Esto significa que va a consumir regulares recursos del computador, sobre todo memoria, ¿sí? Pero, que en estas condiciones no van a ser tan notorias, ¿no? No va a ser tan notorio el consumo de los recursos. Pero cuando nosotros tengamos una lista mucho más grande, se va a ver reflejado exponencialmente este consumo de los recursos. Como dice, para muestra un botón, ¿no? Ver cómo es el comportamiento, cuánto está consumiendo y a cuánto podemos proyectar su consumo, ¿no?
finalmente vamos a tener la lista ordenada. No es tan óptimo, dicen, ¿no? No es tan óptimo. Porque dice que, a ver, este es el análisis. Dice, la muestra el número de comparaciones por cada pasada, el número total de comparación de la suma. El primer n menos suma entero. Recuerda que la suma de los primeros n números enteros es 1 medio de n al cuadrado, ¿no? Más 1 medio de n. Esto es todavía, ¿no? Si vemos en el tema de optimización, va a ser n al cuadrado comparaciones, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? Si al menos la lista se encuentra un poco ordenada, ¿no? Pero si no se encontraría ordenada, sería mayor, ¿no? Ahora, justamente pensando en esto, viendo este tema de la optimización, se han dado cuenta que, digamos, cuando la lista está más o menos ordenada, no es necesario hacer todos los recorridos, ¿no? Porque en algún momento, digamos, de repente a la tercera, si tenemos estos 9 elementos, tenemos a la tercera o la cuarta pasada, ya se encuentra ordenada nuestra lista. Ya no necesitaríamos hacer el recorrido hasta llegar a la pasada 8, por así decirlo, ¿no? Según esta cantidad de elementos que son igual a 9. Sino que podríamos romper el bucle cuando identifiquemos que nuestra lista está ordenada. Y esta ventaja es lo que caracteriza este algoritmo de los demás. O sea, esta optimización que han hecho en el algoritmo es lo que le caracteriza al resto, que no tiene forma de romper, ¿no? Romper el bucle o identificar que la lista está ordenada, sino que tiene que hacer, obviamente, todos los recorridos. ¿Qué es lo que varía acá? Utiliza una especie de bandera, ¿ya? La bandera, que se llama intercambios. Si la bandera me indica que ha habido un intercambio, es decir, su valor es igual a true o verdadero, va a continuar la siguiente pasada. Pero si identifica que su valor, que no ha habido ningún tipo de intercambio, simplemente va a romper este bucle, ¿sí? Y ese bucle, si se dan cuenta, acá tenemos dos for, ¿verdad? Ahora solamente tenemos un for que va a estar dentro de un while, ¿no? Que va a estar dentro de un while. El número de pasada le inicializa el valor, ¿no? Que va a ser igual a n-1, y va a ser el decremento, ¿no? Hasta llegar a ser, tiene que ser mayor a 0. Y además hay otra condición, ¿no? Dentro del while, que intercambio sea verdadero, ¿no? Si es que ha habido un intercambio, eso quiere decir que todavía no está ordenada la lista, ¿no? Que todavía no está ordenada la lista. Pero si no ha habido ningún intercambio, entonces quiere decir que la lista está ordenada y no va a cumplir con esta condición y el bucle se va a romper. Cuando entra el while, ¿no? Cuando ingresa el while, ingresa con un valor falso. Es decir, él asume que la lista está ordenada, ¿sí? Asume, o sea, pone falso. ¿Y dónde va a cambiar? Acá, en el if, ¿no? Cuando ingrese, basta que ingrese una vez, una sola vez a esta condición, entonces intercambio igual a true. Quiere decir que la lista no está ordenada. Ha hecho un intercambio, por lo tanto, todavía está desordenado. Y esto es lo mismo que hemos visto arriba, ¿no? El intercambio que realiza. Este es nuestro contador, que es decremental, y nuestra variable intercambio, ¿no? Si a la tercera pasa está ordenada, se rompe cuando inicializa la cuarta, porque no va a encontrar un intercambio. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí? ¿No hay preguntas? Entonces continuamos, ¿sí?
Ingeniero, ¿Sí? en realidad lo que está haciendo es hacer recorridos hasta que cumpla con todo lo pactado que te piden, ¿no? O sea, recorrido debajo, otro recorrido Claro, acá hace hasta dos bucles, ¿no? Dos bucles, trabaja con dos bucles, ¿ya? En el primer modelo trabaja con los force, ¿no? Y prácticamente tenía que hacer el recorrido, ¿no? Con los force, tú, a menos que le pongas un break en algún momento, tú indicas que vas a recorrer hasta finalizar el for, ¿no? Hasta finalizar el for. A diferencia modelo, ¿no? Que acá sí rompes cuando no cumple la condición. Ahí ustedes se dan cuenta de las características diferentes que tiene el while, ¿no? El while y el for. El while tú puedes romper en función de la condición, ¿no? El for es una secuencia numérica que tiene que, o fija en todo caso, que tiene que llegar hasta el final para que pueda romper, ¿sí? Pero también podrían utilizar dentro del for esta condición de intercambio, ¿no? Utilizar el for y en el momento que identifiquen que intercambio es igual a falso, también puedan romper el bucle, ¿no? Pueden romper el bucle, ¿sí? Bueno, eso ya lo tenían que trabajar con una comparación y un break, ¿no? Pero si se dan cuenta, nos optimiza un poco más acá, porque simplemente lo condicionamos acá arriba y ya está. No tenemos que hacer un if más acá abajo, ¿no? Para ponerle un break para que rompa el bucle. Claro, obviamente hace recorridos para hacer las comparaciones con sus compañeros. Va a hacer recorridos constantes, ¿sí? Para ir comparando. Y va a ir comparando y finalmente va a obtener o va a lograr una lista ordenada, ¿sí? Es el primer método, ¿no? En función de cómo vayamos avanzando, los algoritmos se van haciendo más complejos, ¿ya? Tenemos el ordenamiento por selección, ¿sí? Nuestro ordenamiento por selección consiste en identificar el valor mayor, ¿no? Verificar el valor mayor y mandarlo siempre al último, ¿no? Obviamente, si ya hemos mandado el valor mayor al último, en la siguiente interacción vamos a mandar el siguiente valor mayor al penúltimo, ¿no? Y en la tercera interacción mandaremos el siguiente valor mayor al antepenúltimo. Y así hasta lograr una lista ordenada, ¿ya? Vamos a seleccionar, es decir, ¿no? Como su nombre lo dice, selección, seleccionamos el mayor y lo ubicamos en la posición final. Este algoritmo es un poco más óptimo que el de burbuja, ¿sí? Es un poco más óptimo. Mientras más complejo en este caso se haga, por lo general tiende, no necesariamente debería ser más complejo en que debería tener más código, ¿no? Sino más complejo en su desarrollo, en su trabajo, eh, de alguna manera optimiza mejor, ¿no? El ordenamiento. Ya lo puedes trabajar o puede trabajar en menos pasos, ¿no? Y esa es la idea, de que trabaje en menos pasos. Acá tenemos el algoritmo, ¿no? Tienes dos for también acá, ¿sí? Pero lo primero que va a hacer esto es, lo llama acá en este ejemplo, llenar ranura, ¿no? O llenar en este caso va a ser el iterador, ¿no? Nuestro iterador llena ranura, que va a estar dentro del siguiente rango, similar al anterior de la burbuja, ¿no? Va a empezar de mayor y va a ir decrementando también. Identifica la posición mayor, ¿no? La posición mayor, según cómo vaya encontrando el valor, ¿no? Las posiciones van a ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, inicialmente 0, ¿no? Inicialmente 0, la posición mayor. Va a ir haciendo el recorrido hasta que encuentre la posición mayor, o las comparaciones hasta que encuentre la posición mayor. ¿Y cómo hace las comparaciones? Acá en este siguiente for, ¿sí? Que va a empezar
similar al de la burbuja también, ¿no? Ubicación, pero en este caso ya no empieza en 0, empieza en 1, ¿sí? Empieza en 1 ¿para qué? Para hacer la comparación, ¿no? Porque vendría a ser innecesario que empiece en 0, porque la primera comparación que haría es la lista en la posición 0 con nuevamente la lista en la posición 0, ¿sí? O sea, sería innecesario. Por eso es que toma la siguiente, ¿no? Que es 1. Hasta llenar ranura más 1, dice acá. Y va a hacer la comparación. Si, digamos, en la primera iteración, donde la posición mayor es igual a 0, ¿no? La posición mayor es igual a 0, entonces tendríamos, ¿qué valor de la lista? Tendríamos el valor 26, ¿no? Y la posición, en este caso, llenar ranura, que empieza en este caso, ¿dónde está? Acá estamos, ¿no? ¿Ya? Ubicación, dice, ¿no? La posición que se encuentra con el valor ubicación, ¿no? En la posición ubicación. El MTeams se escucha, se llega a escuchar bien. Están diciendo que creo que hay problemas con el Microsoft Teams. Sí se Tien- escucha, ingeniero. Ya no tienen inconvenientes, entonces. Perfectamente, ingeniero. No hay nada. No hay ninguna Ya. duda. Se escucha claro. Ah, ok, un favorzazo. Le pueden aceptar a su compañero Waldo David Cadillo o indicarle que entre a la sesión del grupo B. Es que está entrando a otra sesión y no está accediendo. Si alguien lo ve ahí, le puede dar el check para que pueda acceder a la sesión. Ya, entonces vamos a lo siguiente, ¿no? La ubicación, si se dan cuenta, ubicación empieza en 1, ¿no? Según lo que dice acá el for. Entonces va a comparar el elemento que se encuentra en la posición 1 con el elemento que se encuentra en la posición mayor, que inicialmente es 0, ¿no? Entonces el elemento que se encuentra en la posición 1 con el elemento que se encuentra en la posición 0. Vemos acá nuestra lista inicial, o vamos a ver acá, y va a comparar. ¿Qué dice la condición? La condición nos dice que si el elemento que se encuentra en la posición 0 es mayor al de la posición, en este caso 1, entonces quiere decir que la posición mayor va a cambiar, ¿no? Va a ser igual a ubicación. Y efectivamente, en la primera interacción va a cambiar. ¿Por qué? No, bueno, esta lista está así, ¿no? 2654, no debería cambiar, está bien. Entonces no va a cumplir con esa condición, ¿no? Porque la posición 0 es menor. ¿Ya? La posición 0 es menor que la posición 1. Pues no cumple con esto y lo que hace es continuar con el for. ¿Ya? Va a continuar. Ahora ubicación ya no es 1, ubicación es 2. ¿Ya? Ubicación viene a ser 2. ¿Quién está en la posición 2? ¿Quién se encuentra en la posición 2? Se encuentra 93, ¿no? 93 se encuentra en la posición 2. Y la posición mayor sigue siendo 0, ¿no? ¿Sí? Sigue siendo 0 la posición mayor, no ha cambiado, no ha entrado esta parte del código, sigue siendo 0. Entonces va a comparar, ¿no? Va a comparar 93, en este caso, la de la ubicación, con la posición mayor. Aunque espérense un momentito acá. Si inicialmente la ubicación era igual a 1, ¿no? Y si era mayor a la posición que estaba en 0, entonces sí, la ubicación ha cambiado a, la posición mayor ha cambiado a 1, si ha ingresado acá esta condición, ¿ya? Si ha ingresado. Entonces ubicación o la posición mayor va a ser igual a 1. ¿Ya? En la siguiente, la posición 2, ¿no? La posición 2 y la posición mayor vendría a ser la posición 1. Entonces va a comparar posición 2 con posición 1, ¿sí? Y posición 2, o el elemento que está en la posición 2, sí es mayor también. Entonces, posición mayor es igual a ubicación, o sea, la posición 2. Ya, como el valor de la posición 2, o la posición mayor, es 2, y su valor es 93, ¿no? Como vemos acá.
y siempre va a ser mayor que el siguiente, ¿ya? Siempre va a ser mayor que el siguiente, no va a encontrar otro elemento que sea mayor, o sea, no va a entrar esta parte del código. Va a ser el for, pero no va a entrar acá. Termina este for, ¿y qué hace? Va a empezar a hacer el intercambio. Sabemos que la posición mayor es el elemento que se encuentra, o la posición 2, ¿no? Porque es el elemento con valor 93, ¿no? Ahí está en gris, está seleccionado. Ahí está. Entonces, temporal va a ser igual al elemento que se encuentra en llenar ranura, ¿no? Llenar ranura todavía sigue siendo n-1. ¿Quién es n-1? Es esto, ¿no? Este espacio, n-1. Entonces va a proceder a hacer el intercambio entre el elemento que se encuentra en la posición mayor y el elemento que se encuentra en la posición n-1. Entonces, el temporal va a ser el valor que se encuentra en la posición 8, ¿ya? n-1, 8. Y le va a asignar a la posición 8, ¿no? La posición 8 le va a asignar el elemento que se encuentra en la posición 2. Va a ser el intercambio. ¿Quién está en la posición 2? 93. 93 va a pasar a ocupar la posición de 20 y hasta el momento se tendría una duplicidad, ¿no? 93, 93. Y por último, el valor que está en el temporal, ¿no? Va a pasar a la posición del mayor, que es la posición 2. O sea, 20 va a pasar a la posición 2. Y va a quedar así como está nuestra lista de abajito, ¿no? De la segunda fila. 20 ha pasado acá y 93 pasó acá. Va a continuar llenar ranura. Ya no va a ser 8, ahora va a ser 7 y va a ser el mismo procedimiento, ¿no? En esta oportunidad, como vemos acá el gráfico, encuentra a 77, ¿sí? 77 viene a ser nuestro elemento mayor. Pero ¿qué hace? ¿No? Si se dan cuenta, llenar ranura ya ha decrementado en 1, ¿no? Ya no va a ser 8. Porque ya decrementa, ahora va a tocarle la posición 7. Y cuando haga el intercambio, va a ser el intercambio entre la posición 7, ¿no? Entre la posición 7 y el elemento mayor que se ha identificado. Hacemos el intercambio y tenemos la siguiente lista, la de la fila 3. Donde y acá se puede ver que 77 ocupado este espacio de 55 y 55 ocupado el espacio de 77. Y acá también en la tercera pasada va a identificar que 55 es el mayor, ¿no? 55 es el mayor y va a hacer el intercambio con una posición. Si estamos en 7, n-1 va a ser igual a 6. Y así hasta lograr ordenar nuestra lista. Vamos a ver el comportamiento. Vamos a ejecutar, ahí está, ¿no? Identifica la posición mayor y recorre, compara y pum, lo manda, ¿no? Identifica el mayor, en qué posición se encuentra y lo manda a las posiciones últimas, ¿no? ¿Sí? El valor que está en amarillito es el mayor y empieza a hacer el intercambio, ¿no? Compara. Como no hay otro mayor, lo manda al último, ¿no? Y ahí tenemos nuestro algoritmo. Vamos a entender un poquito con la parte del código. Acá tenemos el código. Y empezamos, ¿no? Llenar ranura va a ser n-1. La posición del mayor va a ser 0. La ubicación, ¿no? Ubicación va a ser como un recorrido, un for interno. Y va a tener inicialmente, va a empezar en 1, entonces va a comparar la posición 0 y 1, 54 y 26, como cumple con la condición, ¿no? En este caso, ya toma a 54 como elemento mayor.
Para la posición o la ubicación 2 va a comparar 26 con 93, ¿no? 26 con 93. Y acá compara y asigna, ¿no? Ya la ubicación va a ser igual, o la posición del mayor va a ser igual a 2. Igualito. Acá tenemos 93 con 17, ¿no? 93 con 17. Desde ahí, la posición del mayor no va a cambiar. Solo va a cambiar la iteración de ubicación, va a ir incrementándose hasta llegar al tope y rompe el bucle y hace el intercambio acá, ¿no? Temporal asigna 20, que está en la posición 8, ¿no? 20 que está en la posición 8. Siguiente, y ha hecho el cambio, ¿no? Ahora nuevamente posición del mayor va a ser igual a 0, va a entrar nuevamente en la siguiente pasada, llenar ranura y es igual a 7, ya variado. Empieza la comparación, 0 con 1, ¿no? 0 es mayor, el que está en 0 es mayor que el que está en la posición 1. De ahí compara, el que está en la posición 1 es mayor, en este caso, si sigue siendo 54 mayor, ¿sí? Sigue siendo 54 mayor. Sigue comparando, el siguiente es con 17, y va a encontrar un momento en la ubicación 4 que cumple con la condición, ¿no? 77 va a ser mayor que 54. Y por lo tanto, ¿no? Ahí se va a plantar el valor de la posición mayor, del mayor, hasta romper el bucle y hacer el intercambio, ¿no? Finalmente, vamos a tener una lista ordenada en 133 pasos, ¿no? Menos que el anterior, sí, poquito óptimo. Luego tenemos el ordenamiento por inserción. El ordenamiento por inserción es o hace una semejanza a las cuando ustedes les reparten, digamos, cartas, ¿no? De una baraja. Digamos que tienen 8 cartas, ¿no? En este caso tendrán 9 cartas. Y empiezan ustedes a seleccionar, en este caso van a ir de menor a mayor, ¿no? Empiezan a seleccionar y van poniendo a la izquierda, ¿no? Van tomando la primera carta y con la mano izquierda lo van colocando, ¿no? Van tomando la primera carta con la mano izquierda. Luego toman nuevamente la carta, la siguiente carta de esa fila, ¿no? Toman y evalúan, ¿no? Dónde lo van a posicionar. Si es menor, lo van a posicionar al lado izquierdo, ¿no? Si es mayor, lo van a posicionar al lado derecho de esa carta que tienen en la mano izquierda, ¿no? Ya tienen una lista, tendrán una lista de 2 elementos, ¿no? En su mano izquierda. Agarran una nueva carta, ¿no? Y van a ver, empiezan a comparar, ¿no? Si es de repente mayor a la primera carta, entonces ya lo van posicionando en la siguiente, ¿no? Pero si, digamos, es mayor que la segunda carta, lo van a posicionar al final, al lado derecho. Pero si es menor que la carta número 2 que tienen en su mano izquierda, lo van a poner o lo van a insertar en el medio, ¿no? Lo van a insertar ahí. Entonces, van construyendo una nueva lista, por así decirlo, ¿no? Van construyendo una nueva lista de N elementos, ¿no? Van construyendo esa nueva lista. Entonces, por eso es que se denomina método de inserción. Van insertando en la posición que le corresponde, ¿sí? Según las comparaciones que ustedes realicen o que el algoritmo realice. Y vamos viendo todo lo que está en gris. Inicialmente empieza con una lista de 1, ¿no? De ahí va incrementando, como les decía, cuando toman las cartas en la mano izquierda, va incrementando ahora una lista de 2, luego una lista de 3 y así hasta completar una lista de n, pero de manera ordenada. Ingeniero, Sí, ¿y qué pasaría si hubiera dos números iguales? dos números iguales. En este caso, si hubieran dos números iguales, lo posicionaría delante, ¿ya? Delante. Si tuvieras un número igual de repente en una posición más adelante,
Como no haría este intercambio, compararía y lo dejaría en la posición que he encontrado, ¿ya? En la posición que he encontrado. Si hubieran dos números iguales, simplemente lo coloca delante, ¿ya? Delante del número con el que he encontrado, digamos, una coincidencia, ¿ya? Ajá, Ok. Sí, ya. lo pone delante. Gracias, Javier. Ok. Hace la inserción, pero delante. A ver, comenzamos asumiendo que la lista está en la posición 0, ¿no? Vamos a ver el algoritmo para entenderlo mejor. Acá está. Dice, ¿no? Índice. Está, que empieza en este caso en 1, ¿ya? Esto no es decremental, esto es incremental. Esto va a ser incremental. Y dentro de este for, ¿no? Vamos a seleccionar el valor actual, ¿sí? El valor actual. Que es la lista en la posición inicial, ¿no? La posición inicial es igual a 1, ¿sí? Y la posición va a ser el índice, ¿no? Vamos a tomar el valor y el índice, ¿no? El valor y el índice inicial. Ahora, teniendo esto, comparamos, ¿no? Que la posición en este caso sea mayor a 0 para que pueda entrar este while, ¿no? Si no tenemos elementos, simplemente va a asignar, ¿no? Que el valor actual, es decir, va a ser una asignación redundante, diría yo. Valor actual es igual a la posición 0 y en la posición 0 va a colocar el valor actual, ¿no? O sea, la primera vez va a ser redundante. Ahora, la siguiente interacción ya la posición es mayor a 0, ¿no? Ya el índice, en este caso, no, sí, en la primera sí es mayor a 0 también, porque acá estamos empezando en 1, ahí me confundí. Sí va a empezar, pero vamos a ver acá, ¿no? Acá, si cumple con esta siguiente condición, ¿ya? Si cumple con esta siguiente condición y dice una lista en la posición -1, ¿no? Nuestra posición es 1, -1 vendría a ser 0, o sea, el elemento que se encuentra en la posición 0 es mayor que el valor actual. A ver, vamos a ver si el elemento que se encuentra en la posición 0 es mayor al elemento de la posición 1. El elemento que se encuentra en la posición 0 es mayor al de la posición 1. No, ¿ya? No es mayor. Por lo tanto, como no es mayor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a colocar el valor actual, o sea, va a redundar, ¿no? Va a chancar nuevamente sobre sí mismo. No altera, pero es redundante. Ahora vamos a la posición 1, a la posición 2, pero al índice con valor 2, ¿no? Al índice con valor 2. El valor actual vendría a ser, ¿sí? ¿Sí quieren participar? Ok, continuamos entonces. Ya, el índice se encuentra ahorita en la posición 2, ¿ya? ¿Quién es el elemento de la posición 2? Es el valor... Ah, no, acá estoy tomando esta lista, ¿no? Debería haber tomado esto, ¿ya? Esto. A ver, vamos a comparar nuevamente, ¿no? Porque este es el orden de la lista. 54 y 26, ¿ya? 54 y 26. Vamos a ver, hacerlo de nuevo. Valor actual sería igual a 26, ¿no? 26, posición 1. La posición obviamente es mayor a 0, sí, cumple con la siguiente condición. La posición 0 es mayor, o sea, el valor de la posición 0 es mayor al elemento de la posición 1, sí, sí cumple, ¿no? 54 es mayor a 26. Entonces, en esa lista lo que voy a hacer es, en la posición 1, le voy a mandar ¿a quién? Le voy a mandar a la posición 0. Ahí estoy haciendo el intercambio. Y mi posición decrementa. Entonces lo que era 1 ahora va a ser 0. Entonces, ¿qué va a suceder? A la siguiente interacción se va a romper el bucle, ¿no? Y va a cambiar. El valor actual, que es 50, que es 26, va a pasar a la posición 0. ¿Sí? Va a pasar a la posición 0 porque posición ya decrementó. Mi posición que era 1, ahora es 0.
26 va a pasar al otro lado. 54 ya hizo el intercambio a la posición del 26. ¿Sí? Entonces tenemos esta primera interacción, ¿no? Ahora, vamos a tener la lista de esta manera, ¿no? Lista de esta manera. 26, 54, 93 y 17. Ahora, la siguiente, ¿no? Va a continuar con la posición 2, ¿no? La posición 2. Vamos a ver si no ha habido algún cambio. Efectivamente, la posición 2 va a incrementar acá. ¿Y la posición 2 qué valor tiene? La posición 2 tiene el valor de 93, ¿no? Y la posición, vamos a ver cuál va a ser la posición actual. La posición 2 tiene valor 93, ¿no? Ya, valor actual 93, posición 2. Posición es mayor a 0, sí. La posición el elemento que está en la posición 1, ¿no? Porque posición es 2. 2 menos 1 vendría a ser la posición 1 con el valor actual. ¿Quién se encuentra en la posición 1? 54, ¿sí? ¿Quién se encuentra en la posición 2? 93. ¿Qué dice? La condición. Si el elemento que se encuentra en la posición 1 es mayor al elemento que se encuentra en la posición 2, va a haber un while, ¿no? Va a haber un while. Si no, se va a romper el bucle, ¿no? Por esta condición no se rompe, pero por esta condición sí, ¿ya? Por esa condición se va a romper el bucle. Entonces, lo que va a hacer es cambiar, ¿no? La lista de la posición es igual a 2, es el valor actual. Se mantiene ahí, ¿sí? Se mantiene. Continúa con la siguiente interacción. Y la siguiente interacción ya va a ser igual a 3, ¿no? El índice va a ser igual a 3. ¿Y quién se encuentra en la posición 3? 17, ¿no? 17 se encuentra en la posición 3, ¿ya? 17 se encuentra en la posición 3 y por lo tanto, ¿ya? Por lo tanto, 17 va a compararse, ¿no? 17 va a compararse. Acá tenemos la posición 3, tenemos 17 y va a comparar. ¿Quién se encuentra en la posición menos 1? En este caso 93, ¿no? En la posición 2, ¿ya? 93. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a comparar, ¿no? 93 es mayor a, en este caso, el valor actual, que vendría a ser 17, sí, entonces va a ingresar acá. Y va a hacer el intercambio, ¿no? La posición 2, ¿no? Va a pasar el elemento 93 a esa posición, ¿sí? Esa posición va a pasar el elemento 93 y va a decrementar. Va a volver a comparar nuevamente, ¿no? ¿Ya? 17 es menor al elemento de la posición 1, sí. 17 es menor al elemento de la posición 0, sí. Entonces, hasta ahí ya ha quedado libre la posición 0, ¿no? La posición 0 ya quedó libre. Entonces va a asumir el valor actual, que es 17. Y se va a insertar delante, ¿no? Delante. Y acá está. 17 va a estar delante. Así va a ser el recorrido hasta que se logre ordenar nuestra lista. ¿Cómo es el comportamiento? Vamos a ver el comportamiento. Hacer un run, ¿no? Se dan cuenta que adelante va ordenando, va seleccionando, digamos, y va ordenando adelante, ¿no? Ordenando adelante. El procedimiento es incremental, ¿no? Vamos a hacerlo nuevamente. Identifica el valor, ¿no? Identifica el valor y lo va posicionando donde corresponde, ¿no? Lo va posicionando donde corresponde. Lo va insertando. Vamos a ver las líneas de código. Ahí tenemos, ¿no?
Ustedes pueden probar este código y pueden poner acá los valores repetidos. ¿Ya? Pueden probar el código. Vamos a ver, el valor actual es 1, dice, ¿no? La posición es del 26. Y va a ser la comparación entre la posición mayor a 0. Si la posición es mayor a 0, sí, obviamente. Y la lista, la posición que se encuentra en 0 es mayor que el valor que se encuentra en la posición 1. Si es mayor, por lo tanto, va a ingresar acá. Y lo que va a hacer es asignarle el valor de la posición 0 al de la posición 1, ¿no? Y va a decrementar la posición. A la siguiente interacción ya no cumple, ¿no? Ahí ya es igual a 0, se rompe. Y la posición actual, o el valor actual es 26. ¿Y en qué posición está? En la posición 0. Entonces va a pasar a la posición 0 el 26. Ahí está ordenado temporalmente. Ahora va a venir a comparar el de la posición 2, ¿no? Porque el índice es 2, con el de la posición 1. Y va a encontrar que el de la posición, vamos a decir la posición anterior es mayor a la actual, no. Va a venir de frente a insertar, ¿no? La posición es 2, el valor actual, la posición 2, no lo ha tocado. Viene a la siguiente, que va a ser 17, ¿no? 17 es nuestro valor actual en la posición 3. Va a comparar con 93 que se encuentra en la posición 2 y va a encontrar, va a identificar que es menor. Y va a asignar, ¿no? Va a asignar. Hace el intercambio. Es decir, va a ir trasladando todos los números hasta dejar libre la posición que le corresponde, el número. Se está trasladando 93 hacia la posición 3, ¿no? Luego va a trasladar 54 a la posición 2. Ahí está. Y luego 26 a la posición 1. Quedando libre la posición 0, ¿no? Donde va a sobreescribir, ¿sí? Queda libre esa posición, ya no hay más interacción, se rompe y viene acá. La posición es 0 y el valor actual es 17. Va a ir desplazando. Entonces tendríamos al final un algoritmo ordenado. Y estos tienen menos pasos, ¿no? 107 pasos. De 120 y tantos a 107 es un gran avance, ¿no? A ver, chicos, hasta ahí hay preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya, a ver, miren, hoy día vamos a dejarlo ahí. La siguiente clase vamos a ver funciones y después de ver las funciones vamos a explicar los siguientes métodos de ordenamiento, ¿ya? Porque ahí vamos a explicar un concepto de recursividad, ¿sí? De recursividad, otros conceptos más que son importantes para poder entender el algoritmo que continúa, ¿ya? El algoritmo siguiente, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Esta semana no va a haber tarea, o perdón, hoy día no va a haber tarea. El jueves, el jueves vamos a asignar la tarea, ¿ya? El día jueves. Vamos a asignar la tarea para la siguiente semana hacer las revisiones. ¿Hasta ahí alguien tiene preguntas? Ingeniero, y lo que de las dos tareas, lo que me falta es ponerle las dos tareas. Por eso, vamos a dejar la tarea para la siguiente semana hacer las revisiones de todas las tareas. Ya de las dos que han quedado pendientes, ¿no? De todas vamos a regularizar, vamos con sus revisiones, ¿ya? De todas las que están quedado pendientes, más esta que vamos a dejar. Ya, ¿Sí? sí. Entonces, chicos, hoy día nos vamos a quedar ahí. Profesor, yo tengo una duda respecto a las tareas. Sí, adelante. Es uno más personal que otra.